Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta La Escuela Sabática, el libro de Marcos. Lección número 5. Milagros alrededor del lago. El texto para memorizar es Marcos capítulo 5, versículo 19. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti». El ministerio de Jesús estuvo centrado mayormente en Galilea, especialmente en el lago o mar, de aproximadamente 21 kilómetros de largo y 13 de ancho, y en sus alrededores. El mar de Galilea, también conocido como el lago de Genesaret o lago de Tiberíades, es un lugar central en el ministerio de Jesús, según los evangelios. Alrededor de este lago se encuentran varios sitios significativos donde Jesús realizó su ministerio: Capernaum, Betsaida, Magdala, Betania, Tiberíades, Gadara o Gerasa, Genesaret. El lago de Galilea es el cuerpo de agua más grande de la zona y el centro de la vida de quienes habitaban cerca. Marcos capítulo 4 termina con Jesús y sus discípulos cruzando el lago de Galilea. Se levanta entonces una tormenta que Jesús calma, hablando al viento y a las olas. Marcos capítulo 6 termina con una escena similar, pero esta vez con Jesús caminando sobre el agua hacia sus discípulos que estaban en el bote. Entre ambas escenas en el agua, la de Marcos capítulo 4 y capítulo 6, hay historias y numerosos milagros que Jesús hizo en tierra. Las historias y los milagros que son el tema de estudio de esta semana son: Jesús calma la tormenta, el endemoniado de Gadara, Jesús resucita a la hija de Jairo, Jesús sana a la mujer con flujo de sangre, la misión de los 12 apóstoles, la decapitación de Juan el Bautista, el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Jesús camina sobre el agua. La característica general de estas historias dramáticas consiste en permitir que el lector vea quién es Jesús. Jesús es aquel que puede calmar una tormenta, restaurar la vida de una persona endemoniada, sanar a una mujer que simplemente toca su manto, resucitar a una niña, alimentar a 5,000 personas con unos pocos panes y peces, caminar sobre el agua, predicar en su propio pueblo, enviar a sus discípulos a una misión evangelizadora. En este video y en las diferentes secciones miraremos que todas estas increíbles demostraciones de poder son las que acercan a sus discípulos a la comprensión de que este humilde hombre, hijo de un carpintero, es el verdadero Hijo de Dios. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, calmando una tormenta. Segundo, ¿puedes oír un susurro por encima de un grito? Tercero, en la montaña rusa con Jesús. Cuarto, rechazo y aceptación. Quinto, una clase diferente de Mesías. Calmando una tormenta. Marcos capítulo 4, versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar:
«Calla, enmudece». Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, narra una historia fabulosa, la cual Jesús nos deja ricas lecciones sobre quién es Él. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: «Pasemos al otro lado». Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: «¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen?». Al comienzo de Marcos capítulo 4, Jesús se sube a un bote para enseñar a la multitud que estaba en la playa. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Luego Jesús desciende del bote para conversar con los discípulos en privado. Tras un largo día de instrucción, los discípulos toman consigo a Jesús en el bote como estaba, es decir, muy cansado. Él se duerme inmediatamente sobre una superficie mullida que estaba tal vez en la popa del barco. Una gran tormenta se desata en el lago y el bote corre peligro de naufragar. Los discípulos despiertan a Jesús, quien drásticamente ordena al viento y a las olas que cesen. Una gran calma se apodera del lago. Es comprensible que los discípulos teman profundamente ante semejante manifestación de poder divino. Esta historia nos enseña lo siguiente. Nos habla de la autoridad de Jesús sobre la naturaleza. Nos habla sobre la presencia de Jesús en tiempos de crisis. Es un llamado a la fe. Esta historia es una revelación de la identidad de Jesús. Sobre la primera enseñanza de esta historia, podemos decir lo siguiente. Esta historia muestra la autoridad y el poder de Jesús sobre las fuerzas de la naturaleza, destacando su naturaleza divino-humana. Su capacidad para calmar la tormenta con una simple orden es un testimonio de su control soberano sobre el mundo creado. Sobre la presencia de Jesús en tiempos de crisis. La presencia de Jesús en la barca, incluso mientras dormía, sugiere que su presencia es suficiente para brindar seguridad y paz, incluso en medio de situaciones caóticas. En cuanto al llamado a la fe, Jesús desafía a los discípulos a tener fe, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. Su pregunta sobre su falta de fe implica que confiar en Él es clave, aun cuando la situación parece desesperada. Por último, en cuanto a la revelación de su identidad, la pregunta de los discípulos sobre quién es Jesús refleja un creciente reconocimiento de su identidad. Este pasaje invita a la reflexión sobre la verdadera naturaleza de Jesús como Hijo de Dios y Señor de todas las cosas. Este relato nos invita a confiar en Jesús y a reconocer su poder y autoridad, recordándonos que en medio de las tempestades de la vida, Él está con nosotros y tiene el control.
El Salmo 104, en sus primeros versículos, hace una descripción de Jehová, la cual tiene una estrecha relación con la acción de Cristo de calmar la tormenta. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Este pasaje del Salmo 104 describe a Jehová con imágenes poderosas y majestuosas, tales como grandeza y majestad. Jehová es grande y se reviste de gloria y majestad. Que Jehová tiene el control sobre la naturaleza, sobre la luz y cielos, sobre las aguas, sobre el viento y fuego. El Salmo resalta el dominio de Jehová sobre las aguas. El Salmo menciona que las aguas huyen a su voz y se establecen límites para que no pasen. La historia de la tormenta calmada en Marcos capítulo 4 armoniza con un patrón común en la Biblia, el de una teofanía, es decir, la aparición o manifestación de Dios o de uno de sus ángeles, con 5 características principales. La primera, demostración de poder divino. En la historia, Jesús calma la tormenta mostrando su autoridad sobre la naturaleza. Segunda, temor humano. Los discípulos sienten gran miedo debido a la tormenta y la presencia de un poder tan grande. Tercera, exhortación, no temas. Jesús pregunta a sus discípulos, ¿por qué están tan asustados? Equivalente a decir, no teman. Cuarta característica, las palabras de la revelación por la que Dios o el ángel aparecieron. En la historia, este elemento falta directamente, lo que juega un papel importante en el tema de revelación secreto en el libro de Marcos. Quinto, respuesta humana a la revelación. En la historia, los discípulos se preguntan, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?, mostrando su asombro y búsqueda de comprensión. Ahora, veamos el significado del elemento faltante. En la historia de Marcos vemos que no hay una revelación explícita. ¿Sabes qué es revelación explícita? La revelación explícita se refiere a una declaración clara y directa de información o verdad, sin dejar lugar a dudas o interpretaciones. En un contexto bíblico o teológico, se trata de una comunicación directa y abierta de la naturaleza, propósito o identidad de Jesús. La ausencia de una declaración explícita de quién es Jesús invita al lector a descubrir la verdad. La pregunta de los discípulos lleva al lector a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, el Señor. Esta estructura destaca el poder de Jesús y su identidad divina, a la vez que involucra al lector en el proceso de descubrimiento de su verdadera naturaleza a lo largo del Evangelio de Marcos.
Recuerda, la acción de Cristo al calmar la tormenta en Marcos, capítulo 4, refleja el mismo dominio sobre la naturaleza que se le atribuye a Jehová en Salmos 104. Esto sugiere que Jesús comparte la misma autoridad y naturaleza divina, subrayando su identidad como el Hijo de Dios, capaz de ejercer el poder soberano sobre la creación. El endemoniado de Gadara. ¿Puedes oír un susurro por encima de un grito? Marcos capítulo 5, versículos 2 y 3. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. El pasaje de Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20, relata la historia de Jesús y el endemoniado gadareno. A través de este asombroso relato, podemos aprender lecciones importantes sobre el gran conflicto, la lucha entre el bien y el mal, y el poder de Jesús. Si la noche anterior sobre el lago fue inolvidable, el arribo al día siguiente, a donde estaban los gadarenos, no fue menos impresionante. Veamos un resumen del relato bíblico de Marcos 5. Jesús y sus discípulos llegan a la región al otro lado del mar de Galilea. Jesús se encuentra con un hombre poseído por una legión de demonios. Este hombre vivía entre las tumbas, era incontrolable y estaba atormentado día y noche. El relato habla de la interacción de Jesús con los demonios. Esta interacción comprende: primero, el endemoniado vivía en los sepulcros y se hería a sí mismo con piedras, y nadie lo podía dominar. Segundo, el endemoniado reconoce a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo y le piden que no los atormente. Tercero, Jesús les pregunta su nombre y responden: Legión, porque somos muchos. Cuarto, Jesús expulsa a los demonios, permitiéndoles entrar en un hato de cerdos. Cerca de 2000 cerdos se precipitaron al mar por un despeñadero y se ahogaron. Otro aspecto importante del relato es la reacción de los habitantes. Primero, los cuidadores de los cerdos huyen y cuentan lo sucedido en la ciudad. Segundo, los habitantes encuentran al hombre, ahora en su sano juicio, sentado con Jesús, pero le piden a Jesús que se vaya de su región por miedo. El relato habla de la misión del hombre sanado. En este aspecto vemos lo siguiente. Primero, el hombre sanado quiere seguir a Jesús, pero Jesús le instruye que se quede y cuente a su familia lo que el Señor ha hecho por él. Segundo, el hombre obedece y proclama en Decápolis las grandes cosas que Jesús ha hecho, maravillando a todos. Después de este breve resumen de la historia, vamos a analizar lo siguiente. El hombre endemoniado se precipitó hacia Jesús. Ni una palabra se dice acerca de los discípulos, quienes probablemente hayan huido despavoridos. Cuando el hombre llegó cerca de Jesús, se postró ante él. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. La frase se postró o arrodilló es traducción del verbo griego proskineo, usualmente traducido como adorar.
Parece que el hombre reconoció que Jesús era alguien que podía ayudarlo, pero cuando este hombre endemoniado abrió su boca, los demonios que estaban dentro de él le gritaron a Jesús: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Pero este hombre, a pesar de los gritos de los demonios, fue, sin embargo, capaz de escuchar y hablar a Jesús. Es decir, por sobre los gritos de los demonios, la súplica de ayuda susurrada por aquel hombre fue escuchada. Esta historia tiene dos características fundamentales. Primera característica: contiene numerosos elementos relacionados con la impureza o la contaminación ceremonial. De acuerdo con la ley del Antiguo Testamento, las tumbas y los muertos eran impuros. Igual, los cerdos eran animales inmundos. Segunda característica: la batalla entre el bien y el mal. La narrativa muestra un conflicto entre las fuerzas del bien, representadas por Jesús, y del mal, representadas por los demonios y Satanás. Veamos esta batalla. Jesús expulsa a los demonios. Esto representa una victoria para el bien. 2 puntos para Jesús. Los demonios matan a los cerdos. Este acto simboliza un triunfo para el mal. 2 puntos para Satanás. Los habitantes piden a Jesús que se vaya. Esto se ve como una victoria para el mal. 2 puntos para Satanás. Jesús envía al hombre sanado como testigo. Esta acción resulta en un triunfo para el bien. 3 puntos para Jesús. Vemos aquí otra gran victoria de Jesús. El hombre sanado se vuelve un misionero. A pesar de ser un misionero inusual, el hombre sanado tiene una historia asombrosa que contar, lo que refuerza su papel como testigo del poder transformador de Jesús. Recuerda, el relato de Jesús y el endemoniado gadareno nos enseña sobre la realidad del gran conflicto, mostrando el poder destructivo del mal y la autoridad soberana de Jesús sobre él. Además, destaca el poder transformador de Jesús y la importancia de compartir ese cambio con los demás. Este pasaje nos recuerda que, aunque el mal existe, Jesús tiene la autoridad para vencerlo y restaurar vidas. La hija de Jairo y la mujer con flujo de sangre. En la montaña rusa con Jesús. Marcos capítulo 5, versículo 22 y 23. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Veamos 2 nuevas historias registradas en Marcos capítulo 5. La primera historia es la de la hija de Jairo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. En Marcos capítulo 5, versículo 21 al 24, se describe el encuentro de Jairo con Jesús. A continuación, se destacan algunas características notables de Jairo. Primero, su posición social. Segundo,
su fe y desesperación. Tercero, Su amor paternal. Cuarto, su humildad y valentía. Jairo, un líder respetado de la sinagoga, muestra profunda fe y desesperación al acercarse a Jesús, rogando por la sanación de su hija. Su amor paternal lo lleva a dejar de lado su estatus social, demostrando humildad y valentía al buscar ayuda de Jesús, a pesar de las posibles críticas de sus colegas religiosos. Estas características resaltan a Jairo como un hombre de fe, amor y humildad, dispuesto a hacer todo lo necesario por el bienestar de su hija. El ruego de Jairo resulta comprensible para cualquier padre. Su hija está agonizando, pero tiene fe en que Jesús puede ayudarlo. Sin pronunciar una sola palabra, Jesús parte con el padre rumbo a su casa. Pero sucede algo que interrumpe la marcha hacia la casa de Jairo. Veamos. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: «Si tocare tan solamente su manto, seré salva». Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: «¿Quién ha tocado mis vestidos?». Sus discípulos le dijeron: «¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado?». Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote». El anterior relato nos deja varias enseñanzas significativas, ya que nos habla de: primero, de fe y confianza en Jesús. Segundo, persistencia y determinación. Tercero, el poder de la fe. Cuarto, de acción basada en la fe. Quinto, nos habla de Jesús como sanador. Sexto, nos habla de reconocimiento y confesión. Séptimo, habla de la compasión de Jesús. En cuanto a la primera enseñanza, fe y confianza en Jesús, la mujer, a pesar de años de sufrimiento y fracasos médicos, muestra una profunda fe en el poder de Jesús. Su acción de tocar el manto de Jesús con la esperanza de ser sanada resalta la importancia de tener fe y confianza en el poder de Cristo. Sobre la persistencia y determinación, podemos decir que a pesar de su enfermedad prolongada durante 12 años y de haber agotado sus recursos, la mujer no se rinde. Su determinación de buscar a Jesús y su valentía para acercarse a Él en medio de la multitud nos enseñan a no perder la esperanza y a ser persistentes en buscar soluciones, especialmente en la búsqueda de la ayuda divina. Tercero, el poder de la fe. Jesús le dice a la mujer que su fe la ha sanado. Esto destaca que la fe es un canal poderoso para recibir el poder y la gracia de Dios en nuestras vidas. Cuarto, de acción basada en la fe. La fe de la mujer no es solo un sentimiento interno, se traduce en una acción concreta al acercarse y tocar el manto de Jesús. Esto nos enseña que la verdadera fe a menudo requiere acciones que reflejen esa creencia. Quinto, nos habla de Jesús como sanador. El relato muestra a Jesús como una fuente de sanación y liberación. Nos recuerda que podemos acudir a Él en busca de ayuda y sanación
tanto física como espiritual. Sexto, nos habla de reconocimiento y confesión. Después de ser sanada, la mujer confiesa abiertamente lo que hizo. Esta confesión y la respuesta de Jesús subrayan la importancia de reconocer y dar testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. Séptimo, habla de la compasión de Jesús. La respuesta de Jesús, al buscar quién lo tocó y al hablar con la mujer, muestra su compasión y cuidado por los individuos, especialmente por aquellos que son marginados o sufren en silencio. Esta historia nos anima a vivir una vida de fe activa y confiada, a perseverar en las dificultades y a reconocer la compasión y el poder sanador de Jesús en nuestras vidas. Volviendo a la historia de Jairo, también su experiencia fue un viaje vertiginoso para este principal de la sinagoga. El relato de Jairo continúa de la siguiente forma. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro?». Pero Jesús resucita a la hija de Jairo. Esta historia ofrece 8 enseñanzas valiosas, ya que nos habla de: primero, fe en medio de la desesperación. Segundo, el poder de la fe sobre la duda. Tercero, Jesús tiene poder sobre la muerte. Cuarto, intimidad en los milagros. Quinto, compasión de Jesús. Sexto, reacción humana ante lo divino. Séptimo, Jesús como fuente de vida. Octavo, silencio y humildad en los milagros. Esta es una historia de fe en medio de la desesperación, ya que Jairo, al recibir la noticia de la muerte de su hija, podría haber perdido la esperanza. Sin embargo, Jesús le dice: «No temas, cree solamente». Esta declaración subraya la importancia de mantener la fe, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. Esta historia además nos enseña sobre el poder de la fe sobre la duda. A pesar de las burlas de los que lloraban, Jesús muestra que la fe puede superar el escepticismo y la duda. Y entrando, les dijo: «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme». Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Jesús nos enseña a confiar en el poder de Dios, incluso cuando otros no lo hacen. Nos habla que Jesús tiene poder sobre la muerte, ya que Jesús, al resucitar a la niña, demuestra su poder absoluto sobre la muerte, afirmando su autoridad y recordándonos que nada es imposible para Dios. Nos enseña algo muy singular. Habla de intimidad en los milagros, ya que Jesús solo permite que un pequeño grupo de personas presencie el milagro, lo que indica que las obras de Dios no siempre necesitan ser vistas por multitudes para ser significativas. Esto enseña sobre la humildad y el respeto por momentos sagrados. Nos habla del sentimiento de compasión de Jesús. Jesús muestra sensibilidad hacia el dolor de la familia. Su instrucción de darle de comer a la niña después de resucitarla muestra su cuidado y compasión por las necesidades humanas básicas. Esta historia habla de la reacción humana ante lo divino. La reacción de asombro de los presentes nos recuerda que las obras de Dios a menudo nos superan y provocan asombro y maravilla. La historia resalta a Jesús como fuente de vida. Al llamar a la niña a levantarse, Jesús no solo restaura su vida física, sino que simboliza cómo Él puede traer vida. Él es la fuente de vida y de renovación en situaciones que parecen definitivas.
Y por último, esta historia nos habla del silencio y humildad en los milagros. Al pedir que no se lo dijeran a nadie, Jesús muestra que los milagros no siempre son para la fama o el espectáculo, sino que son actos de amor y poder divino que deben ser apreciados y entendidos profundamente. La orden de que nadie lo supiese es parte del patrón teológico revelación secreto que recorre el Evangelio de Marcos y que apunta a quién es Jesús, algo que, en última instancia, no puede permanecer oculto. Recuerda, estos dos relatos que vimos en este video nos anima a mantener la fe ante las adversidades, a confiar en el poder transformador de Jesús y a valorar profundamente nuestra relación íntima con Dios. Rechazo y aceptación. La misión de los 12 apóstoles y la decapitación de Juan el Bautista. Marcos capítulo 6, versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Marcos inicia el capítulo 6 de su Evangelio resaltando que Jesús fue rechazado por la gente de su propio pueblo. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿De dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. ¿Por qué Jesús fue rechazado por la gente de su propio pueblo? Jesús es rechazado por la gente de su propio pueblo, Nazaret, por varias razones. La primera razón, la familiaridad. Los habitantes de Nazaret conocían a Jesús desde su juventud. Lo veían como el carpintero, el hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, lo que les dificultaba aceptar su autoridad y sabiduría como maestro y profeta. Su conocimiento previo de Jesús en un contexto cotidiano les impedía reconocerlo como alguien con un papel divino. La segunda razón, la incredulidad. La familiaridad de la gente llevó a una falta de fe en su mensaje y en sus obras. A pesar de escuchar su enseñanza en la sinagoga y maravillarse de su sabiduría, su incredulidad les impidió ver a Jesús como el Mesías. Esto destaca cómo la falta de fe puede ser un obstáculo para experimentar el poder de Dios. La tercera razón, el prejuicio y escepticismo. La gente de Nazaret se preguntaba cómo alguien que había crecido entre ellos podía realizar milagros. Su escepticismo sobrepasó su capacidad de aceptar lo que estaba ocurriendo. Y se ofendieron ante la posibilidad de que alguien a quien conocían también pudiera tener una misión divina. Marcos continúa el capítulo 6, los versículos 7 al 30, presentando dos acontecimientos significativos que contrastan entre sí. El primer acontecimiento es la misión de los 12 apóstoles. El segundo acontecimiento es la decapitación de Juan el Bautista. A continuación, se describen las diferencias y el contraste entre estos dos acontecimientos.
Iniciemos con el primer acontecimiento, la misión de los 12 apóstoles. Aquí se resalta los siguientes aspectos. Primero, envío y autoridad. Jesús envía a los 12 apóstoles de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les instruye a predicar el arrepentimiento, expulsar demonios y sanar a los enfermos. Segundo, dependencia y simplicidad. Jesús les pide que lleven lo mínimo necesario, sin pan, ni dinero, ni equipaje extra, para que dependan de la hospitalidad humana y la provisión divina. Tercero, éxito y crecimiento del reino. La misión es exitosa. Los apóstoles predican, expulsan demonios y sanan a muchos, lo que demuestra el crecimiento y la expansión del reino de Dios. Cuarto, confianza y protección divina. Los apóstoles confían en la protección y guía de Jesús mientras realizan su misión, experimentando el poder de Dios a través de su obediencia. Sobre el segundo acontecimiento, la decapitación de Juan el Bautista, se pueden resaltar 4 aspectos importantes. Primero, el encarcelamiento y martirio de Juan el Bautista. Segundo, el conflicto con el poder político. Tercero, tragedia y muerte. Cuarto, el costo del discipulado. En cuanto al primer aspecto, encarcelamiento y martirio, Juan el Bautista es arrestado y encarcelado por Herodes Antipas debido a su predicación contra el matrimonio de Herodes con Herodías, la esposa de su hermano. Hablamos de conflicto con el poder político, ya que la situación de Juan el Bautista contrasta con la misión de los apóstoles, ya que Juan enfrenta el conflicto directo con las autoridades políticas debido a su mensaje de verdad y justicia. En cuanto al tercer aspecto, tragedia y muerte, a diferencia de la expansión del reino a través de los apóstoles, la historia de Juan termina en su martirio. Herodías aprovecha una oportunidad durante la fiesta de cumpleaños de Herodes para pedir la cabeza de Juan, y Herodes, presionado por su juramento y por los invitados, accede a su petición. El acallamiento de la voz estentórea del Bautista ocurre mientras los 12 apóstoles proclaman su mensaje de arrepentimiento, así como lo había hecho antes Juan. Y sobre el cuarto y último aspecto, el costo del discipulado, la muerte de Juan el Bautista refleja el costo del discipulado y la valentía necesaria para proclamar la verdad, incluso frente a la oposición y la muerte. Estas historias paralelas apuntan a una futura crisis para Jesús y sus seguidores. El contraste principal entre estos 2 acontecimientos es el siguiente. Estos 2 acontecimientos destacan las diferentes realidades del ministerio en el contexto del reino de Dios. Por un lado, la misión de los 12 apóstoles muestra el avance y la manifestación del poder divino a través de su ministerio. Por otro lado, la decapitación de Juan el Bautista resalta el peligro y la persecución que enfrentan aquellos que proclaman la verdad en un mundo hostil. Recuerda, este contraste también subraya que aunque el reino de Dios avanza, sus mensajeros pueden enfrentar rechazo, persecución y sufrimiento. A pesar de estas dificultades, el mensaje del reino sigue siendo proclamado y el propósito de Dios se cumple a través de la fidelidad de sus siervos.
una clase diferente de Mesías, el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Jesús camina sobre el agua. Marcos capítulo 6, versículo 37. Respondiendo él les dijo: «Dadles vosotros de comer». Ellos le dijeron: «Que vayamos y compremos pan por 200 denarios, y les demos de comer». Marcos capítulo 6, versículos 30 al 52, se narra una problemática que enfrentaron Jesús y los discípulos y las soluciones que les dieron. Lee Marcos capítulo 6, versículos 30 al 52, y luego responda la siguiente pregunta: ¿qué problemas enfrentaron Jesús y los discípulos y cómo fueron resueltos? En Marcos capítulo 6, versículos 30 al 52, Jesús y sus discípulos enfrentan un par de situaciones problemáticas, cada una con su propia resolución o solución. El problema número 1 fue la multitud hambrienta. El problema número 2 fue la tormenta en el mar. Analicemos el problema 1, la multitud hambrienta. Haremos un breve contexto sobre este acontecimiento. Primero, los apóstoles regresan de su misión y se reúnen con Jesús, informándole de todo lo que han hecho y enseñado. Segundo, Jesús, reconociendo que estaban cansados y no habían tenido tiempo ni para comer, les sugiere retirarse a un lugar solitario para descansar. ¿Cuál fue el problema? El problema surge que, al intentar retirarse en una barca a un lugar apartado, una gran multitud los sigue a pie desde todas las ciudades y llega antes que ellos. Jesús, al ver a la multitud, siente compasión porque eran como ovejas sin pastor, y comienza a enseñarles muchas cosas. Ovejas sin pastor es una cita parcial de Números capítulo 27, versículo 17, donde Moisés pide a Dios que designe un líder como sucesor suyo para Israel. Al hacerse tarde, los discípulos sugieren que Jesús despida a la multitud para que compren algo de comer en los pueblos cercanos, ya que el lugar es desierto. ¿Cómo se solucionó esta situación? Primero, Jesús desafía a los discípulos diciéndoles que les den de comer. Segundo, ellos responden que no tienen suficiente dinero para comprar pan para todos. Los discípulos están pensando en términos humanos acerca de cómo resolver el problema. Tercero, Jesús pregunta cuántos panes tienen, y descubren que tienen 5 panes y 2 peces. Cuarto, Jesús ordena que la multitud se siente en grupos sobre la hierba verde, toma los 5 panes y los 2 peces, levanta los ojos al cielo, los bendice y los parte. Quinto, Jesús soluciona el problema, alimentando milagrosamente a la gran multitud. Los discípulos distribuyen el alimento a la multitud, y todos comen y quedan satisfechos. Sexto, recogen 12 canastas llenas de los pedazos sobrantes, y los que comieron fueron 5.000 hombres. Ahora analicemos el problema 2, la tormenta en el mar. Haremos un breve contexto sobre este acontecimiento. Primero, después de alimentar a la multitud, Jesús inmediatamente obliga a sus discípulos a subir a la barca e ir delante de él a Betsaida, mientras él despide a la multitud. Segundo, Jesús se retira al monte a orar. ¿Cuál fue el problema?
Al caer la noche, la barca se encuentra en medio del mar, y los discípulos luchan contra el viento contrario mientras reman. ¿Cómo se solucionó esta situación? Primero, Jesús, viéndolos desde la tierra, camina sobre el mar hacia ellos durante la cuarta vigilia de la noche. Segundo, los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustan y piensan que es un fantasma, y gritan de miedo. Tercero, Jesús inmediatamente les habla y les dice: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Cuarto, Jesús sube a la barca con ellos y el viento se calma. Quinto, los discípulos están asombrados, ya que no habían entendido el milagro de los panes, pues su corazón estaba endurecido. Para terminar este video, respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué enseñanzas nos deja estas dos historias problemáticas? Nos deja dos lecciones muy importantes para todo creyente. La primera lección nos habla de compasión y provisión. La segunda lección nos habla de fe y confianza en Jesús. En cuanto a la primera lección, compasión y provisión, Jesús muestra compasión por la multitud y provee para sus necesidades físicas, enseñando a los discípulos a confiar en la provisión divina, incluso cuando los recursos parecen insuficientes. En cuanto a la segunda, la fe y confianza en Jesús, al caminar sobre el agua y calmar el viento, Jesús demuestra su poder sobre la naturaleza y enseña a los discípulos y a todo creyente a tener fe y confianza en Él, incluso en medio de situaciones difíciles y aterradoras. Recuerda, estos problemas y sus resoluciones muestran el poder de Jesús para satisfacer tanto las necesidades físicas como espirituales y subrayan la importancia de la fe y la confianza en su liderazgo. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.